Hola familia de Christ Fellowship en español, qué alegría poder ver la casa llena el día de hoy, compartir contigo hoy la palabra de Dios. ¿Estás listo para recibir la palabra de Dios en este día? ¿Sí? Qué bueno. Prepara tu Biblia de papel, ya tengo la mía aquí, o tu Biblia electrónica. Vamos a recibir el pan de vida, la palabra de Dios. Acompáñame para orar. Padre, en esta hora venimos ante ti, tus hijos y tus hijas, pidiendo que tú nos hables a nuestros corazones. Cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes lugares de nuestro caminar espiritual. Algunos indagando con muchas preguntas y aún no hemos hecho a Jesús el Salvador de nuestras vidas. Otros estamos comenzando, otros llevamos un tiempo y a otros, Señor, llevamos años caminando contigo. Donde quiera que nos encontremos, en la gama de nuestra relación contigo, Dios, háblanos, Padre. Háblanos, queremos escuchar de ti. Eliminamos, Señor, las distracciones para escuchar tu palabra de Dios en esta hora. Y vivifica tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes para poder ponerla en práctica al salir de aquí, Señor. Esa es nuestra oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar en esta mañana, haciéndote una pregunta. Si tú murieras esta tarde, si tú llegaras a morir y llegaras a entrar al otro lado de la vida, de esta vida, la vida eterna, ¿por qué te debería de Dios dejar entrar a ti al reino de los cielos? ¿Por qué te debería Dios dejar a ti entrar al reino de los cielos? Bueno, la mayoría de nosotros rápidamente nuestra mente se iría para contestar esta pregunta con una balanza. Y rápidamente empezamos a hacer una ecuación en nuestra mente y decimos, bueno, ¿tengo yo suficientemente obras buenas y cosas buenas en mi vida que las cosas malas para poder heredar al reino de los cielos? Empezamos a medir nuestras vidas y nos preguntamos, ¿he hecho más bueno que malo? Porque si quiero y debo de entrar al reino de los cielos, tengo que yo tener más bueno que cosas malas. La mayoría de nosotros haríamos eso para contestar esta pregunta. Así que rápidamente empezamos a ver la balanza y en la balanza del lado bueno ponemos nuestras obras buenas. Sí, empezamos a hacer cálculos de cuántas obras buenas he hecho. Las cosas que hago para bendecir, ayudar o ser buen ciudadano, buen prójimo. También empezamos a ver nuestro parentesco. Ah, sí, mi abuelo, mi abuela es cristiana. Ciertamente Dios me va a dejar entrar porque mi papá y mi mamá son cristianos. ¿Verdad? Empezamos a ver nuestras conexiones y a ver qué tipo de parentesco nos puede ayudar para poder entrar al reino de los cielos. La otra cosa que tenemos en la balanza es tradiciones. Pensamos en las tradiciones que usamos a diario para poder poner la balanza de este lado para entrar al reino de los cielos. Tradiciones como, por ejemplo, bautizarme en agua. Yo fui bautizado en agua, eso es una tradición cristiana. Tiene que contar por algo para dejarme entrar al reino de los cielos. ¿Qué tal la tradición de quizás las intercesiones de los santos? Quizás creciste pidiéndole a los santos que te ayudaran a tener entrada al reino de los cielos. Tenemos un montón de tradiciones, por ejemplo, leer la Biblia. Oh, sí, yo leía la Biblia todos los días. Ciertamente, eso tiene que contar para ayudarme a entrar al reino de los cielos. También vemos el dinero, la caridad. Ah, sí, yo ofrendaba dinero, yo daba mi diezmo, yo daba mi ofrenda. Ciertamente eso va a ayudar para que yo entre al reino de los cielos, ¿verdad que sí? Soy una persona dadivosa, lleno de caridad. Cuando hay gente pobre, yo ayudo de vez en cuando, pero ayudo, ¿verdad? Otra cosa que usamos también es la religiosidad. Creemos de que tener actividad espiritual ciertamente va a contar para hacer la balanza de nuestro favor y poder entrar al reino de los cielos. Porque oro, porque leo la Biblia, porque ayuno, porque vengo a los domingos a la misa, al servicio, ¿verdad? A la reunión. Ciertamente esta actividad religiosa debe de ayudarme a mí a hacer buenos puntos con Dios. Y luego también tenemos logros. Ciertamente Dios me va a dejar entrar porque yo tengo un montón de títulos detrás, letras al alfabeto atrás de mi nombre.
Tengo una maestría en teología, tengo una licenciatura, soy ingeniero, soy esto, lo otro. Mira todos los trofeos, Dios, que he logrado en la vida. Mira todo lo que he logrado. Ciertamente me vas a dar entrada al reino de los cielos. La mayoría de nosotros, cuando nos hacemos la pregunta si vamos a entrar al reino de los cielos, pensamos en esta balanza cósmica. Y le ponemos nuestro pedigrí con tal de poder entrar al reino de los cielos. Pero damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? El pecado. El pecado. El pecado es el problema porque cada uno de nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. Cada uno de nosotros, damas y caballeros y jóvenes que me escuchan, hemos pecado. Y sabes, aún allí en eso, el apóstol Santiago, mira lo que Santiago dijo en Santiago capítulo 2, versículo 10, si me lo ponen en pantalla, Santiago 2:10. Santiago dijo, no lo veo, está chiquito en la tele. Ahora sí lo veo, gracias. Sí, Santiago 2:10. Santiago dijo, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y si regresamos a la balanza del pecado, el texto lo que está diciendo es de que si tú y yo, con un pecado, una ley, que hayamos quebrantado, somos culpables de toda la ley quebrarla. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y donde Dios está en el reino de los cielos no puede ver ni un átomo, ni un puntito de pecado allí. Dios es 100% totalmente sin pecado, santo. Así que no puede entrar nada impuro, no puede entrar ni un .00001% de pecado en el reino de los cielos. Con que con un pecado hayas cometido, ya no tienes entrada al reino de los cielos. Y eso, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, es nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? El profeta Ezequiel nos dijo acerca de este problema que tenemos tú y yo. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dar Dios? Nos quiere dar Dios un nuevo corazón. Por el pecado. Por el pecado que tú y yo hemos cometido. Por la desobediencia al plan y la verdad de Dios. Pero Dios quiere salvarnos y darnos un corazón nuevo. Quitaré ese corazón de piedra. Es que tengo un corazón de piedra y ese corazón de piedra es lo que me lleva a mí a pecar. Y Dios no puede ni va a permitir que un corazón de piedra entre al reino de los cielos. Así que tú y yo tenemos un problema. Ese corazón de piedra que yo tengo no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar. A menos de que ¿qué? Se nos quite este corazón de piedra y se nos dé uno nuevo. Porque el texto termina diciendo, y les daré un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Entonces, ahí está la solución. Que yo creo que debo de entrar al reino de los cielos porque he hecho más cosas buenas que malas. Pero la realidad es que el pecado reina en mí. He pecado y soy culpable de haber quebrantado toda la ley de Dios. Lo que Jesús vino a hacer es que darnos a ti y a mí un nuevo corazón. Y cuando Jesús nos da a una persona un nuevo corazón, la balanza cambia. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y Jesús vence el pecado por ti y por mí. Jesús nos da un nuevo corazón. Nos quita el corazón de piedra y nos da un nuevo corazón. Y ojo, el nuevo corazón que Él nos da y Él nos ofrece, sí nos permite entrar al reino de los cielos. La pregunta que te hago a ti hoy es, ¿ya tienes tu nuevo corazón? ¿Ya has recibido el nuevo corazón? Porque solamente quitándote el corazón de pecado y recibiendo su corazón en ti, vas a entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué estoy hablando de este tema el día de hoy? ¿Por qué? Porque estamos en nuestra serie de mensajes, La Gran Historia. Y estamos aprendiendo que la Biblia está llena de un montón de distintas historias. Estas historias no están desconectadas
una de la otra. Al contrario, cada una de las historias de la Biblia están entrelazadas y cuentan una sola gran historia. Una metanarrativa le llaman los teólogos. Una sola gran historia. Y hoy hemos llegado al punto de la historia en donde Jesús declara que Él nos va a dar nuevos corazones a aquellos que nacen de nuevo. Aquellos que nacen de arriba. Y hoy vamos a ir al Evangelio de Juan. El apóstol Juan nos va a hablar acerca de quitarnos este corazón de piedra y darnos un nuevo corazón. Porque el apóstol Juan escribió al final de su evangelio, Juan escribió un evangelio, le llamamos el Evangelio de Juan, donde él registró todo lo que Jesús hizo. Y al final del evangelio de Juan, mira lo que Juan dice, cuál es el propósito por el cual él escribió su evangelio. Juan 20:30 dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Vida. ¿Por qué? Porque estamos muertos, tenemos un corazón de piedra. Estamos muertos en nuestros pecados, porque con que hayas dicho una mentira, con que hayas tenido enojo en contra de tu prójimo, ya es lo mismo que asesinato, dijo Jesús. Odiar en tu corazón, desearle a alguien el mal, es igual, equivalente a matarlos, homicidio. El que tú hayas desvestido a un hombre o una mujer en tu mente es igual que cometer el acto físico de adulterio. El que hayas anhelado, deseado las cosas de tu prójimo, eso es codicia, eso es pecado. Cada uno de nosotros hemos pecado, y porque hemos pecado tenemos un corazón de piedra que está muerto. Pero Jesús vino a darnos un corazón de vida. Y ojo, todo lo que el apóstol Juan escribió, todos los encuentros que Juan escribió acerca de Jesús con ciertas personas, todos tienen un solo propósito, y es que tú llegues a creer en Jesús para que recibas vida eterna. Los dos propósitos del Evangelio de Juan, allí están en el versículo 30 y 31. Juan te da todos estos ejemplos de personas que creyeron en Jesús y recibieron vida, un nuevo corazón. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a ver a un hombre que se llama Nicodemo. Y en la balanza de Nicodemo creía que él tenía un montón de lado bueno y que ciertamente Dios le va a dar entrada al reino de los cielos a Nicodemo. Porque ojo, en la escala de buenos y malos, Nicodemo estaba acá arriba de los buenos. Y él tenía mucho pedigrí y muchas razones por qué dar a entender de que él podía entrar al reino de los cielos. Nicodemo está aquí. Y tú y yo, pues quizás estamos acá abajo, ¿verdad? ¿Y sabes lo que le va a decir Jesús a Nicodemo que está acá arriba? Jesús le va a decir a él: tú no vas a entrar al reino de los cielos. Tú no vas a entrar al reino de los cielos, Nicodemo. Tú crees que vas a entrar al reino de los cielos porque acá estás arriba. Y ahorita vamos a ver todo eso. Pero te tengo noticias, Nicodemo. Con ese corazón de piedra que tienes, no vas a entrar al reino de los cielos. A menos de que ¿qué? A menos de que hagas lo que te voy a decir, Nicodemo. Y aquí lo resumo yo en la verdad central del día de hoy del mensaje. Jesús le va a decir a Nicodemo: suelta tus logros, sal de la noche, nace de nuevo y vive en la plena luz. Estas son las 4 cosas que Jesús le va a decir a Nicodemo. Suelta tus méritos, tus logros con los cuales tú crees que debes de heredar y te has ganado en la entrada del reino de los cielos. Suéltalos, Nicodemos, porque esos logros, esos méritos que tú crees que te van a dar entrada al reino de los cielos, realmente son nada. No te van a dar entrada al reino de los cielos. Segundo, sal de la noche. Estás caminando en la oscuridad. Por fuera aparentas que estás caminando en la luz, porque sí cumples con todas las cosas de un hombre disque santo, pero estás en las tinieblas, Nicodemo. Tercero, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y allí, cuando lleguemos a esa parte del mensaje, Nicodemo va a decir: ¿Qué?
Se va a rascar la cabeza. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Y Jesús le va a decir, Nicodemo, tú eres el maestro de Israel. Ese era un título. El título de maestro de Israel era un título que solamente un ser humano judío podía obtener. Y Nicodemo lo tenía, el título de el maestro de Israel. Y él no entendía el nacer de nuevo. Pero ¿sabes qué es curioso? Juan en su evangelio menciona a Nicodemo 3 veces. En Juan capítulo 3, en Juan capítulo 7 y en Juan capítulo 19. Y en esta progresión de caminar a través de los 3 años y medio, vemos a Nicodemo que está en la noche, en la oscuridad, con un corazón de piedra. Pero al final vemos un corazón que ha salido a la luz. Y públicamente hace actos que confiesan que Jesús es el Rey de su vida. Veamos en la Escritura. Abre tu Biblia a Juan capítulo 3. Vámonos para allá. Y lo que primero que vemos en el texto bíblico es: suelta tus méritos. Suelta tus méritos. La salvación no se gana, no se recibe con manos vacías. Suelta tus méritos. La salvación no se gana, se recibe con manos vacías. Vámonos para allá. Juan, el Evangelio de Juan lee de esta manera. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dicen: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Detente allí. En estos 2 versículos el texto nos da un montón de claves acerca del contexto de esta conversación privada que Jesús tiene con el mero de Israel. Primero, ¿qué nos dice el texto? Nos dice que Nicodemo vino de noche a hablar con Jesús. Esto de noche vamos a estacionarlo aquí. Al ratito llegamos a lo de noche. Ponlo ahí estacionado, al rato lo voy a mencionar. Por el momento dice el texto que Nicodemo vino a Jesús de noche. Pero ¿cómo lo describe el texto a Nicodemo? Dice que había entre los, fariseo. Era un fariseo. ¿Sabías que en la época de Jesús habían aproximadamente nada más 6,000 fariseos? Los fariseos eran como la policía religiosa. Era como la policía religiosa que se encargaba de que toda la plebe, toda la gente, toda la comunidad obedeciera la ley de Dios. En nuestro tiempo moderno, lo más equivalente quizás sería el talibán. Es la verdad. El talibán allá en los países musulmanes, en donde el talibán, si ven a un hombre ahorita moderno, en estos tiempos, con las piernas al descubierto, el talibán le diría a ese hombre: tápatelas, tápate esas piernas de cocodrilo, ¿verdad? O si hay una mujer que no tiene su burka puesto y todo su cuerpo está cubierto, le diría al talibán a esa mujer: cúbrete, ¿verdad? O no comas esto, no comas lo otro. Bueno, los fariseos en el tiempo de Jesús, su trabajo no era predominantemente interpretar la ley, aunque eso sí lo hacían. Su trabajo de ellos era realmente enforzar la ley y asegurarse de que todo mundo estaba, ¿qué? Cumpliéndola. Por eso, si adelantas la historia, vemos que Pablo, antes de llamarle Pablo, era Saulo. Su trabajo era, ¿qué? Perseguir a los cristianos, expulsar esta secta cristiana de Judá, de Israel. Pero eso es otro sermón aparte. Nicodemo es fariseo, pero ahí no termina. ¿Qué más dice el texto? Era un dirigente de los judíos. Eso quiere decir que era miembro del Sanedrín. ¿Sabías que nada más había 70? Bueno, quizás 71. Hay un debate si son 70 o 71. Vamos a redondearlo a 70. ¿Sabías que nada más había 70 miembros del Sanedrín? Y Nicodemo era uno de ellos. Para llegar a ser miembro del Sanedrín, tú tenías que tener una reputación tan alta, tan conocido como una persona sin tacha, bien portado. Te sabías todo el Pentateuco, de Génesis, Deuteronomio, Números, Levíticos, Éxodo de memoria. Para llegar a ser un miembro del Sanedrín, es como llegar a ser como de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Muy importante puesto. Solo 70 de ellos. Y Nicodemo era uno.
Pero allí no terminan las credenciales de Nicodemo. En el versículo 10 dice el texto que Nicodemo era el maestro de Israel. Claramente en el griego hay un artículo definido. Y ese artículo definido hace maestro de la ley un título. Entonces había un título, había un puesto en Israel que solamente el hombre más dotado, el más conocedor, el más sabio de todos podía tener ese título. Era como ser el presidente de Israel. No era presidente porque Israel es una teocracia, así que no iba a tener un presidente. Pero definitivamente que Nicodemo tuviera el título de el maestro de Israel sería equivalente a el Papa de la Iglesia Católica de Roma, o un obispo de la Iglesia Anglicana, o un presidente de una nación. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, Nicodemo tenía todas las credenciales para entrar al reino de los cielos. Pero por fuera. Porque por dentro, no. Mira lo que dice la conversación que él empieza a tener con Jesús. Versículo 2 dice: Rabí, le dijo Nicodemo a Jesús, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo empieza a hablarle a Jesús diciendo: Jesús, reconocemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no lo envía. Y Jesús como que lo para y le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿tú qué sabes de las cosas de Dios? ¿Tú qué sabes de las cosas espirituales? ¿Tú cómo sabes que yo vengo de Dios? Tú no puedes saber que yo vengo de Dios. Tú no puedes discernir las cosas espirituales porque tú tienes un corazón de piedra. Tu corazón aún está muerto, Nicodemo. Nicodemo, hablas de cosas que no sabes, Nicodemo. Te crees la gran Coca-Cola en el desierto. Eres el maestro de Israel. Te crees el más sabio y todo el mundo te respeta y te honra por tu pedigrí y tus credenciales, y nadie cuestionaría tu entrada al reino de los cielos. Pero Nicodemo, yo conozco tu interior. Yo sé la verdad. Yo sé el secreto sucio que tú escondes, Nicodemo. Tienes un corazón de piedra, muerto. ¿Sabes por qué sabemos que esa es la interpretación del texto? Por el contexto del capítulo 2 al final de Juan. Juan 2 viene antes que Juan 3. Esta historia está en Juan 3. Mira cómo termina Juan 2. Vámonos para allá. Juan capítulo 2, versículo 23. Dice ahí el texto: mientras estaba en Jerusalén. ¿Y quién está en Jerusalén? Pues Nicodemo. Allí está la sede del Sanedrín. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Oh, Nicodemo, tú hablas de cosas espirituales como si tú supieras las cosas de arriba, pero tú no sabes. Yo sé la realidad, que tu interior está muerto, Nicodemo. Nicodemo, tú no vas a entrar al reino de los cielos por tu pedigrí, por tus logros, por tus propios esfuerzos, por tus propios méritos. No hay nada, Nicodemo, que tú puedas hacer con tus propias fuerzas. No hay ninguna actividad espiritual. No hay nada que puedas hacer tú, Nicodemo, para poder entrar al reino de los cielos, Nicodemo. Así que suelta tus méritos. Suéltalos. Porque para entrar al reino de los cielos tienes que venir con las manos vacías, declarándote en total bancarrota, que necesitas un nuevo corazón. Y ese corazón nuevo solo lo puedo dar yo, Jesús. Eso es lo que vemos en el texto. Porque si seguimos leyendo, mira lo que dice el versículo 3. Jesús, mira lo que le responde Jesús a Nicodemo. Como que Jesús para la conversación y le da donde le duele a Nicodemo. Verso 3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿tú crees que vas a entrar al reino de los cielos? Pero si no, dice el texto, naces de nuevo, no puedes entrar. Esa frase, nace de nuevo,
En el griego se puede interpretar de dos maneras. Jesús está haciendo una jugada inteligente con Nicodemo. Hay un juego de palabras aquí, porque la frase nacer de nuevo, uno puede significar nacer otra vez. Así es como Nicodemo toma la interpretación, como hacer algo de nuevo, como volver a lavar la ropa, volver a cocinar, ¿verdad? Volver a hacer algo. Pero también la frase nacer de nuevo, número 2, se puede interpretar como nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer del cielo. Y a eso se refería Jesús. Los ojos de Nicodemo estaban puestos en lo terrenal. Y él, ¿cómo contesta a la pregunta de Jesús? Al comentario de Jesús, de nacer de nuevo. Verso 4, mira cómo contesta Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo piensa que Jesús está hablando de volver a nacer físicamente, pero Jesús está hablando de nacer del Espíritu, en donde Jesús transforma este corazón duro, lo quita y te pone un nuevo corazón, un corazón del Espíritu. Verso 5 quiero leer, verso 5, Juan 3:5 dice, te aseguro, Jesús le dice, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Esto de nacer del agua y del Espíritu no se refiere a agua del bautismo, porque aún Jesús todavía no había instituido el bautismo como el acto de los cristianos. Eso viene después de la resurrección, así que no está hablando de bautizarse en agua. Está hablando del cumplimiento que se encuentra en el libro de Ezequiel, porque en Ezequiel, dice el texto, en Ezequiel, ya se me olvidó el código. Ahí está. En Ezequiel, capítulo 36. En Ezequiel, capítulo. No, era otro. 26, el del agua. ¿Dónde está? ¿Me lo pusieron? Ahí está, sí. Ezequiel 36, 25. Dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas, idolatría. Jesús estaba refiriendo al cumplimiento de esa profecía. Hay que ser limpios por el agua del Espíritu. Y por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, es decir, ser limpiado del pecado y recibir el nuevo corazón que viene solamente por el Espíritu de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. Así que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, suelta tus méritos, suelta tus logros. Y es lo que yo llamo a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Tú crees que vas a entrar al reino de los cielos por tus logros? Y la respuesta es no. Si tú vas ahorita a la morgue de Dallas, donde ponen los cadáveres refrigerados, y tú abres y sacas un cuerpo, un cadáver, ¿ese cadáver está vivo o está muerto? Está muerto. Y si tú le dices a ese cadáver, levántate, haz vida, ¿se va a levantar y hacer vida? Porque está muerto. ¿Qué es lo que necesita ese cadáver? El soplo de vida, un nuevo corazón, resucitar. Y eso solamente lo puede hacer Jesús. Nada de tus logros, nada. Ahora, para nosotros que ya somos cristianos, yo quiero que recibas esta palabra y que te refresque. Porque no tienes que ganarte el amor del Padre. No tienes que ganarte, a ver si Dios me acepte más, si yo ayuno más, si oro más, si esto lo hago más. No, Dios te ama igual como cuando estabas perdido en tus pecados a hoy, el día de hoy. Su amor es incondicional. Esto nos debe de liberar a no tener que caminar con cargas que no se pueden vivir. Y número 2, para nosotros los cristianos, esto debe de animarnos a amar, a obedecerlo a Él con todo nuestro corazón, porque ahora sí tenemos un corazón que puede agradar a Dios. El corazón de piedra antiguo, ese no podía agradar a Dios. Ahora sí, nuestro corazón, nuestras afecciones, nuestro afecto y nuestros sentimientos y emociones y nuestra mente y nuestras fuerzas pueden obedecerlo a Él y amarlo a Él, porque tenemos un nuevo corazón. Así que suelta tus méritos. Ven con las manos vacías para heredar el reino de los cielos.
Número 2, sal de la noche. Quiero que salgas de la noche, nos dice el texto bíblico. Sal de la noche. La luz ya llegó, sal a su encuentro. Al continuar la historia, quiero que sepas algo muy interesante. El apóstol Juan tiene lo que llaman los teólogos una teología de la noche. La palabra noche aparece en el Evangelio de Juan de una manera tan contundente como en ninguno de los otros 4 evangelios. Juan usa el contraste de noche y día, no para hablarnos del reloj, ¿verdad? O si son las mediodía o si son las 12 de la noche. Juan no habla de la noche y día por casualidad. El texto de Juan está lleno de este contraste, de esta comparación de noche y día. Hay toda una teología acerca de la noche para el evangelista Juan. Y cuando Juan habla de la noche, se está refiriendo a estar en el estado pecaminoso, con el corazón de piedra todavía, lejos de Dios, aunque por fuera aparentes estar cerca de Dios. Y él habla de la luz cuando ya has recibido este nuevo corazón, cuando ya tienes vida eterna y ahora caminas en obediencia al Padre. Así que el texto dice en Juan 3:2 que Nicodemo fue de noche para hablar con Jesús. Juan quiere que sepas que Nicodemo está en oscuridad espiritual, está muerto. Porque en el texto del Evangelio de Juan, al ver cómo Juan usa la noche, mira cómo lo usa, quiero que lo veas. La teología de la noche, cuando veas el Evangelio de Juan, si quieres hacer un estudio de palabras, ¿qué es eso? Eso es una buena técnica. Tomas una palabra como noche y buscas todos los versículos que están allí en el Evangelio para ver cómo es que Juan está hablando de la noche. Y cuando Juan habla de la noche, está hablando de nuestro estado pecaminoso con un corazón duro de Dios, lejos de Dios. Juan 13:30, cuando Judas traicionó a Jesús, dice el texto: en cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Juan 9:4, mientras sea de día, Jesús hablando, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Juan 11:10, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Juan 21:3, ya cuando Jesús había resucitado y se estaba apareciendo a sus discípulos, los discípulos se desanimaron porque no estaba Jesús presente 24 horas al día con ellos. Lo miraban y Jesús se iba, aparecía y Jesús se iba y estaban desanimados. Así que, ¿qué hicieron los discípulos desanimados? Se fueron a pescar. Y dice el texto, Juan 21:3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Esa noche no pescaron nada, dice Juan. Lo curioso es de que si sigues leyendo, en la mañana Jesucristo resucitado se les aparece en la orilla del mar y les dice: muchachos, síganme lo bueno, vamos a ir a pescar. Y ellos dicen: ¿qué? Pescamos toda la noche y no pescamos nada, Jesús. No sabes de lo que estás hablando, Jesús. Toda la noche nada, cero, nada pescamos. Y Jesús dice: ustedes no saben, ya llegó el día. Era noche, pero ahora es día. Vénganse, vamos a pescar. Y ellos se fueron a pescar, y cuando estaban allá en el mar pescando de día, la barca se les llenó. Dice el texto que había 153 pescados que ellos tenían en la red, y con fuerza los echaron dentro del barco y comieron delicioso esa mañana, porque Jesús les hizo una barbecue con un zarandeo, pescado zarandeado. ¿Quién me dice un gloria a Dios por pescado zarandeado? Sí. De día pescaron 153, de noche pescaron nada. La noche representa tinieblas para el apóstol Juan. Nicodemo vino en las tinieblas de noche. Pero qué bueno que vino a hablar con Jesús, porque mira lo que dice Juan 3:19. Regresémonos a la conversación privada de Nicodemo y Jesús. En la conversación privada, si adelantamos la historia, en el versículo 19, mira lo que Jesús le dice a Nicodemo esa noche. Esta es la causa de la condenación, Nicodemo. Quiero que sepas que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz
y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Viste lo que dice el versículo 19? Que la humanidad, el ser humano, tú y yo preferimos. La palabra griega allí para preferir realmente más fuerte es amar. La humanidad amó las tinieblas. Es que la verdad es que tú y yo amamos el pecado. Nos gusta pecar. Nos gusta chismear de la comadre, de la otra hermana, del otro grupo de vida, ¿verdad? Nos gusta robar lo que no es nuestro, tomar lo ajeno, robarle a la compañía de trabajo. ¿Sabes que no se van a notar aunque le ponches la tarjeta incorrectamente? No lo van a notar. Nos gusta a ti y a mí vestir al hombre ajeno o a la mujer ajena y codiciarlos. Jesús dijo, eso es adulterio. Nos gusta, dice el texto, Jesús lo dice, que al ser humano él ama la oscuridad. ¿Sabes por qué ama la oscuridad? Porque tiene un corazón de piedra. Necesita un nuevo corazón. Y un paso de recibir el nuevo corazón es: suelta tus méritos. Y número 2, sal de la noche. Sal de la noche. Sal de la noche y da el paso a la luz. Y eso nos lleva al tercer punto que vemos. Después de soltar tus méritos, salir de la noche, ahora hay que nacer de nuevo. Nace de nuevo. Mira al Hijo levantado y el Espíritu te dará vida. Mira al Hijo levantado y el Espíritu te dará vida. Ahora, damas y caballeros y jóvenes que me escuchan, yo no puedo hacer nada para recibir un nuevo corazón y cambiar este corazón. Es una obra totalmente de Dios a través de Jesús. Y Jesús le cuenta una historia muy interesante a Nicodemo. Y regresémonos al texto. Vámonos de regreso a Juan capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10, ¿verdad? Y luego nos vamos a abrir el 11, 12, 13 y nos vamos a ir al 14 y al 15. ¿Listos? Vámonos para allá. Juan 3:10 dice: ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas de nacer de nuevo? Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo. O sea, que nadie va a entrar al reino de los cielos. Jesús está diciendo, nadie va a entrar al reino de los cielos, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dos cosas está diciendo aquí Jesús. Nadie puede entrar al reino de los cielos más que el Hijo de Dios, Jesús. Y sabes que Jesús es el primogénito entre todos los que van a heredar el reino de los cielos. Y número 2, Jesús no quiere ir solo al cielo. Él quiere llevar una familia espiritual con él. Así que él hizo una manera para que tú y yo, y tú que estás en línea también, podamos heredar el reino de los cielos. ¿Al qué? Al recibir un nuevo corazón. ¿Y cómo recibimos este nuevo corazón? ¿O cómo nacemos de nuevo? Bueno, imagínate esto. Imagínate que aquí hay una línea. Y esta línea al otro lado representa nacer de nuevo. Esto nacer de nuevo, dice Jesús en el texto, que es algo que no podemos ver. No se ve con estos ojos naturales. Es algo espiritual. Porque si regresamos al texto, veamos al texto, dice, vámonos a Juan capítulo 3, versículo 5, 6, 7 y 8. Juan 5, 6 y 8. ¿Estamos listos? Dice: te aseguro, verso 5, que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa cuando todo el que nace del Espíritu. Así que primero te lo explico. Cruzar y nacer de nuevo no se puede ver con los ojos. Es algo espiritual.
Cuando alguien nace del Espíritu, nace de nuevo, esto es lo que sucede en tu interior. Es como el viento. El viento no se ve. No podemos ver el viento. Pero ahí está el viento. El viento podemos ver sus efectos. Mueven las hojas de los árboles. Se ponen de colores las nubes y hay una brisa. Puedes sentirlo en tu piel, el viento. Puedes sentir los efectos, pero no puedes verlo. Lo mismo, cuando una persona viene y decide ser seguidor de Cristo, al ver a Jesús, algo invisible pasa dentro de ti. Algo invisible, tú recibes el nuevo corazón. Ojo, físicamente no es necesario sentir algo. No es necesario llorar, emocionado. No hay nada, no te preocupes de lo físico, Jesús dice. Algunos de nosotros cuando nacemos del Espíritu, quizás nuestro cuerpo sí reacciona de alguna manera física. Quizás lloras, quizás te alegras, ¿verdad? Quizás te pones de pie o te arrodillas. Está bien, pero eso no es lo que importa, porque el nacer de nuevo es del Espíritu. Así que todo eso es extra. Si lloras, te arrodillas, si te levantas, si sientes algo, todo eso, qué bonito, qué bonito. Pero ese no es el meollo del asunto. Jesús dijo que al nacer de nuevo nadie lo va a saber, ni tú mismo. Es algo que va a suceder porque es obra del Espíritu, no de la carne. Así que solamente voy a ver entonces yo los resultados de nacer del Espíritu. Y eso le llamamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Pues si yo he nacido de nuevo, la evidencia va a ser que yo voy a ¿qué? Amar más, perdonar más paciencia, más paciencia con los hijos, con el esposo. Bueno, yo no me meto en problemas, Sí, pero más paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Yo no sé qué es eso, pero creo que tiene que ver con ser buena persona. Dominio propio, templanza, humildad. Sí, entonces, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, tú y yo vamos a ver evidencias de que hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es una experiencia externa, física, de lloriquear. Y si lloras, gloria a Dios. Yo creo que yo lloré cuando recibí una vida eterna en Cristo Jesús, un nuevo corazón. Porque cómo no, somos seres, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero el énfasis no es lo externo, damas y caballeros. ¿Me está escuchando muy bien? Es una parte espiritual que sucede dentro de nosotros. Y después, la evidencia, más que lloriquear, es tener amor, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, todo eso, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice Jesús aquí en el texto. Entonces, Jesús dice, ok, watch this, ¿listo? ¿Estás conmigo? Jesús dice que nacer de nuevo va a ser algo invisible dentro de tu cuerpo. Vas a tener una operación invisible. Jesús te va a sacar el corazón duro y te va a poner un corazón nuevo, espiritual, y vas a recibir la vida eterna. Esa operación invisible, ¿sabes cómo se hace? Viendo a Jesucristo levantado. En el texto, Jesús cita la experiencia de Moisés con las serpientes en Números 21. En Números 21 la historia está que los israelitas estaban quejando, murmurando, no tenemos carne, queremos carne, ya nos cansamos de pan y bla, bla, bla. Y están murmurando. Y por su pecado, dice el texto, que las serpientes salen a montón y las serpientes empiezan a picar, a morder a la gente y se mueren por el veneno. Y están muriéndose, todo el mundo se está muriendo por las serpientes que los están mordiendo. La gente le dice, Moisés, por favor, pídele a Dios que quite estas serpientes. Pídele a Dios, intercede por nosotros, Moisés, para que no nos muerdan más las serpientes. Y Moisés dice, ok, voy a hablar con Dios. Moisés va y habla con Dios y Moisés le dice, Dios, perdona a tu pueblo rebelde, de cabeza dura y todo eso, ¿verdad? Dice Moisés. Y Dios le dice algo a Moisés, le dice, Moisés, yo los voy a perdonar de esta manera. ¿Quieres que la gente sea salva al ser mordida por el veneno de la serpiente? Pues esto es lo que vas a hacer. Vas a levantar una estaca grande y en esa estaca grande de bronce vas a poner una
serpiente de bronce amarrada allí a la estaca. Esta estaca de bronce con una serpiente de bronce. Y cuando una persona sea mordida por la serpiente, lo único que tiene que hacer es voltear a ver la serpiente de bronce. Y al verla, van a ser sanados. Ahora detente. ¿A poco no es una manera tan rara de Dios obrar? ¿A poco no es una manera tan repugnante? ¿Cuántos de ustedes tienen una serpiente de mascota? ¡Ay, qué bonita la serpiente! Las serpientes son asquerosas, repugnantes. Las serpientes son, ¿verdad? Repugnante. Pues damas y caballeros jóvenes que me escuchan, la serpiente de bronce que sanaba era una tipología de la futura cruz de Cristo, que es repugnante, escandalosa y asquerosa. Porque tú y yo hoy somos salvos por esa sangre que fue derramada en la cruz. Somos perdonados por esa asquerosa escena que sucedió cuando Jesucristo desnudo, Jesús desnudo, Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y la gente miraba esa escena asquerosa en el cruzar la calle y decían, qué asqueroso es eso. Pero todo el que ve a Jesucristo crucificado, ese va a recibir vida eterna. Jesús nos vino a salvar por un instrumento de muerte y darnos vida eterna por un instrumento de muerte. Gloria a Dios por eso. Así que Jesús le dice a Nicodemo, tú sabes la historia del Antiguo Testamento de la serpiente. Tú eres el maestro de Israel. Te sabes todas las historias de memoria. Pues así de fácil, Nicodemo. El que me ve a mí levantado. Porque mira, termino con el famoso versículo más famoso de toda la Biblia. De todo el universo. Juan 3:16. Está en la historia de Nicodemo. Justo después de la serpiente. Juan 3:16. Porque por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, en voz alta desde el principio, todos juntos. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo único que tienes que hacer es voltear a ver a Jesús y creer y recibirlo como tu Salvador. Que Él murió en la cruz en tu lugar para perdonar tus pecados. Así que Nicodemo, heredas la vida eterna al creer en mí. Pero tengo que ser levantado. Y si trazas la vida de Nicodemo, Juan 3 aparece por primera vez. La segunda vez que aparece Nicodemo es en Juan 7. Y como que ahora se ha acercado un poquito a la fe. Porque en Juan 7 Jesús defiende a Jesús. Todavía no está convencido. Todavía es simpatizante. Es primo de la fe. ¿Verdad? Pero mira, en Juan 7:50 dice el texto. Nicodemo, que era uno de ellos y antes había ido a ver a Jesús, le preguntó al concilio: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Está defendiendo Nicodemo a Jesús. Y si seguimos el texto y llegamos al final de Juan, encontramos a Juan allí, en Juan capítulo 21, si no me equivoco, me lo ponen en la pantalla. En la muerte de Jesús, en la resurrección, cuando Nicodemo públicamente baja el cuerpo de Jesús de la cruz junto con José de Arimatea. Vámonos para allá, a Juan capítulo 21 o 19, creo que es. Juan 19, perdón. Vámonos para allá. Juan 19, 38. Dice: después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era el discípulo de Jesús, aunque es decreto por medio de los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Y nota la palabra antes. Antes estaba en la noche. Ahora está Nicodemo en la luz. Antes había visitado a Jesús de noche. Llegó con unos 33 kilogramos, unas 100 libras de mezcla de mirra y ole.
Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme la costumbre judía dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. El lugar donde lo crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación para el sábado y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Y qué vemos ahora a Nicodemo? Lo vemos en la plena luz. Y allí terminamos. Vive en la plena luz. Nicodemo llega a un momento en donde él vive en plena luz. La fe que nace del Espíritu no puede quedarse escondida. Así que al final de su vida, Nicodemo, públicamente con José de Arimatea, son los que bajan a Jesús de la cruz. ¿Dónde están los discípulos cobardes? Ellos abandonaron a Jesús. ¿Dónde está Pedrito que dijo, hasta la muerte te voy a seguir, Jesús? ¿No fueron 3 veces que cantó el gallo que Pedro abandonó a Jesús? Todos los que se decían ser discípulos abandonaron a Jesús. Y aquí tenemos a 2 líderes religiosos arrepentidos que públicamente están tendiendo al cuerpo de Jesús. Lo meten en la tumba y públicamente muestran que son seguidores de Jesús. No vemos como el viento cuando ellos públicamente confiesan con su boca a Jesús como Salvador. Nunca vemos eso de Nicodemo. Lo que vemos es el viento moviendo las hojas. Vemos que Nicodemo hace suicidio social cuando él agarra el cuerpo de Jesús quebrantado y lo pone en la tumba con las especies para ser sepultado. Qué bonita imagen vemos de Nicodemo. En la gran historia de la palabra de Dios tenemos que entender algo, que este es el punto. Ahorita es el día en que la única manera de entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo, un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón solo viene al mirar a Jesús, poner tus ojos en Jesús. Porque ojo, la salvación viene en donde pones tu mirada. ¿A quién pones tu mirada? Cuando yo tenía 12 años de edad en México, una vez jugando con mis primos, había un alambrado de púa. ¿Se dice púas? Púas. Y como todos primos, ¿verdad? Los primos nos echamos mucha carrilla. Andábamos jugando en el campo, las parcelas de mi abuelo. Yo iba cruzando, metí la pierna para cruzar el alambrado de púas. Y mi primo del otro lado agarró el alambrado y lo levantó. Y me agarró aquí y me dio una grieta de 8 o 10 pulgadas, así de grande tengo la cicatriz. Y yo empecé a sangrar como si fuera una manguera de agua. Y me quedé atorado porque me congelé viendo toda la sangre salir. Y mis primos bien asustados porque ahora sí nos van a pegar con el fajo y esto que el otro. Y ellos, algunos riéndose y burlándose de mí y con mucho miedo. Y yo allí congelado, ¿qué hago? Pues saqué la pierna, ¿verdad? Y así como podía llegué a casa. Y todo sangrando, y parecía exagerado, un montón de sangre. Y yo no podía dejar de ver la sangre. Hasta que mi mamá me dijo, hijo, veme a mí a los ojos. Y yo, y la veo a ella a los ojos. Y cuando yo veo a mi mamá a los ojos, todo fue mucho mejor. Me empezaron a sanar la herida y mi mamá me estaba viendo. Y todavía me acuerdo ver sus ojos, su rostro de ella. Dejar de ver la sangre y la herida a verla ella. Igual creo yo que es con Jesús. Pon tus ojos en Jesús y allí vas a encontrar la salvación. Hoy es el día de salvación. Pon tus ojos en Jesús. Así de simple. Y con eso yo voy a estar aquí al final orando contigo. No te vayas, quiero orar contigo. Pero ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor, gracias por hablarnos en este día, Señor. Gracias por darnos su palabra, Padre, en este día. Gracias porque para algunos de nosotros necesitamos escuchar. Hasta este momento estábamos pensando que íbamos a entrar a nuestra vida eterna, a la vida eterna, en base a nuestras obras.
en la balanza cósmica. Pero hoy nos dimos cuenta que eso no es nada, que no existe. Y que la única manera de entrar al reino de los cielos es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hoy decido poner mis ojos en Jesús para renacer de nuevo. Haz esa tu oración, amigo, el día de hoy. No te vayas, hazla esa oración. Y para algunos de nosotros que llevamos años en el Evangelio, hoy es un día de refresco. Es un día de refrescarnos y acordarnos de que Jesús lo pagó todo por nosotros. Él lo pagó todo por nosotros. Y ahora obedezco no de mala gana ni de regañadientes, sino que yo obedezco la ley de Dios porque tengo un corazón que ahora me permite agradar al Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, por ello. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y dile: Señor, gracias porque estaba ciego en la noche, pero ahora veo la luz del día en Cristo Jesús.